El tercer invitado del programa es mi estimado y respetado Luis Alberto Villamarín, escritor y teniente coronel retirado del Ejército Colombiano, especialista en geopolítica, estrategia y defensa nacional. Bienvenido, coronel, ¿cómo está usted? Muchísimas gracias, Camilo, muy amable por la invitación. Bien, afortunadamente, espero que usted también. Chévere, yo también. Y cada día mejor, como el vino. Bueno, que lo diga la abuela, pero en fin, como la abuela murió, yo lo digo y a ver qué pasa. Vladimir Putin, nuestro querido Putin, ha amenazado con la respuesta nuclear y ha tenido el detalle, eso sí, porque eso hay que, cuando hay un detalle hay que significarlo, ha tenido el detalle de advertir que no está fanfarroneando. ¿Cómo lo ve usted esta vez? Pues como se ha analizado por muchos especialistas del tema, es que tiene un alto porcentaje todavía de improbabilidad, pero lo que está ocurriendo en el terreno y la situación interna del país le está poniendo la situación muy difícil al señor Putin, porque Ucrania lo tiene cercada a sus tropas, tanto en el noreste de Ucrania como en el sur. E internamente hoy, ya con las revueltas que ha habido, 1.250 detenidos y una cantidad de firmas que recogió el señor Navalny de 300.000 personas, comienza a ser un peso importante y entonces puede perder la guerra en el frente interno, además que tiene perdida la iniciativa estratégica en el frente externo. Teniente coronel Villamarín, ¿hasta qué punto es cierto que lo que Putin llama la movilización parcial de 300.000 reservistas sea un claro signo, como dicen algunos analistas, de desesperación ante las derrotas de sus fuerzas en Ucrania? ¿Realmente es así o es el deseo de mucha gente? Pues él tiene muchos seguidores y sobre todo tiene un ejército de blogueros que promueven esa idea de que la respuesta de Rusia es ante una agresión. Y ha vendido esa idea, pero dentro de la población rusa ya existe un buen número de personas que le está haciendo resistencia. Pero es que algo más, Camilo, él no puede negar los resultados de lo que le pasa en el terreno. Lo que ocurrió la última vez que hablamos aquí en Camilo acerca de la contraofensiva ucraniana fue letal, porque fue un golpe maestro, es una de las grandes operaciones militares que se estudiará después en las academias, cómo le hicieron un ataque de engaño en un lado y le cayeron por sorpresa en la retaguardia, y con una combinación de fuerzas especiales y de infantería le maniobraron hasta obligar a que salieran en una desbandada, que ya ni siquiera se puede llamar una retirada, sino fue una desbandada, donde dejaron un montón de tanques y de armamento, un ejército bien preparado, pero la sorpresa fue total. Entonces el golpe para Putin fue muy duro, porque él pensaba antes de que iniciara el invierno presentar resultados, y ahora se le puso la situación más compleja. Señor Villamarín, a tenor con lo que está pasando y con lo que estamos viendo, ¿alguna vez usted creyó que la contraofensiva ucraniana iba a posibilitar que los soldados ucranianos llegaran prácticamente a la frontera rusa? No, creo que ningún analista lo ha previsto así, Camilo, porque lo que se intuía era una guerra de guerrillas internas, acciones de comandos dentro de los pueblos ocupados, matanzas o asesinatos de quienes estaban colaborando con el gobierno de ocupación, trampas explosivas en los movimientos, o sea, una guerra interna de guerrillas al estilo de la que vivió Estados Unidos en Bagdad. Pero nunca se pensaba que con ese apoyo de los HIMARS de artillería iban a lograr tanta capacidad, ni que las fuerzas ucranianas de infantería pudieran maniobrar con esa rapidez y con esa efectividad. O sea, esto que es una sorpresa para todos. Por eso le digo, pasará a la historia como una de las grandes operaciones militares. Explíquenos por qué el sistema de propaganda de Putin, que, ojo, es de los mejores del planeta. Estamos hablando de miles de millones de rublos que se invierten en la propaganda desde el Kremlin. ¿Por qué ese aparato majestuoso de propaganda, súper eficaz, hay que admitirlo, centra la atención en el hecho de que esto es una movilización parcial y no total de reservistas? ¿Qué diferencia hay desde el punto de vista estratégico y político? Pues mucha, Camilo, porque resulta que la movilización parcial es un llamamiento a servicio militar con el fin de hacer unas reposiciones en la primera línea, mantener unas reservas aquí listas atrás en la retaguardia. Y cuando ya se recurre a 300.000 hombres, estamos hablando de movilizar un ejército completo. Entonces tienen que disimularlo porque genera un pánico, porque una cosa es decir que se llaman a todos los que están en edad militar que ya tuvieron experiencia, pero resulta que ahí encuentra ya enfermos, personas que
sufrieron accidentes caseros, que tienen dificultades que no les van a permitir ir al combate. Entonces se minimiza eso y necesariamente tiene que recurrir a los jóvenes que no tienen experiencia militar, y ahí sí se le complica la situación a cualquier mandatario, porque las primeras que salen a protestar son las mamás, y detrás de las mamás vienen los demás hermanos y las organizaciones sociales. Claro. Y así como hay máquina de propaganda, Occidente también tiene una máquina de propaganda que le mueve eso. Esa era mi próxima pregunta, estaba abocada precisamente a lo que usted acaba de decir. Los analistas dicen que el ejército de Rusia enfrenta una escasez significativa, importantísima, de personal, que no tienen personal militar. Yo recuerdo que en julio pasado, si mal no recuerdo, en julio pasado, CNN informaba que se había hecho un llamamiento en toda Rusia para captar nuevos reclutas. E incluso se ofrecían bonos en efectivo, suculentos, generosos, y se decía, no se necesita experiencia a la guerra, pero no se necesita experiencia. Mi pregunta es, ¿así se puede ganar una guerra? No, Camilo, es imposible porque usted es un hombre para el combate, sea que ya haya sido militar o que lo va a entrenar por primera vez, necesita mínimo 6 meses para readecuarlo, entrenarlo, orientarlo, formarlo, hacer ejercicios prácticos, ponerlo diestro, y eso no se consigue de la noche a la mañana, y más ahora que viene el invierno. Entonces es un desespero y es una situación muy compleja la que está viviendo el señor Putin. ¿Cree usted que en realidad Ucrania podrá recuperar el territorio perdido? Sí, claro, Camilo, lo podrá recuperar, pero necesita un apoyo muy grande de Occidente, porque Rusia no va a cesar, ahora que venga el invierno, de bombardear la infraestructura, de bombardear la población civil y de causar daños en los sitios estratégicos con el fin de mantener el terror y la zozobra, pero en la medida que la infantería no esté presente, la infantería rusa, pues Ucrania va a recuperar su terreno. Sin embargo, no se puede decir que es la victoria final, porque puede ocurrir lo que ha sucedido en muchas guerras, ¿no? Como en la Primera Guerra Mundial. Una fuerza ocupa un sitio, lo domina, luego viene el contraataque, se repliega y se vuelve una guerra de desgaste interminable que solo depende para Rusia, para Ucrania, del éxito del apoyo que le dé Occidente. Pero bueno, supongamos, en el supuesto de que Ucrania pueda recuperar el territorio perdido, se mantendría como una espada de Damocles la amenaza nuclear. Digo, si es que este señor no toca el botón nuclear antes de que eso suceda, sería un escenario de verdad tenebroso. Claro, Camilo, y es que el escenario se complica más, es porque el odio que se ha desatado dentro de los ucranianos contra los rusos se va extendiendo y vendrán retaliaciones contra, hablamos hipotéticamente que ya esté liberada esa zona, ¿no? Contra quienes colaboraron con los rusos, y no faltará la incursión más allá de la frontera, que es lo que Occidente ha tratado de evitar, de que Ucrania cruce la frontera, pero que va a llegar porque hay veneno en la sangre, hay odio incubado y hay deseos de venganza de tanto daño que ha causado Rusia en territorio ucraniano. Minuto 47, publicidad, y estamos de vuelta enseguida aquí en Camilo. ¿Qué dicen los titulares de prensa a esta hora? El anuncio del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de una movilización parcial sigue los movimientos del martes de la Cámara Baja del Parlamento de Moscú, la Duma estatal, para enmendar de alguna manera la ley sobre el servicio militar, endureciendo el castigo por la violación de los deberes del servicio militar, como la deserción y evasión del servicio, según la agencia estatal de noticias TASS. Los diputados y senadores de la Duma estatal han propuesto introducir una responsabilidad de hasta 5 años de cárcel por la destrucción o daño negligente de armas y equipo militar durante tiempo de guerra, informó por su parte la agencia estatal de noticias RIA Novosti. O sea que son malos tiempos para los pacifistas y peores para los desertores. Seguimos. Teniente Coronel Villamarín, Putin ha dicho en las últimas horas, ha vuelto a repetir que los países occidentales buscan destruir a Rusia, que Occidente quiere destruir a Rusia. ¿Qué es lo que en su opinión quiere Occidente de Rusia? Occidente quiere de Rusia, Camilo, que Ucrania sea un país independiente, que sea democrático y que naturalmente pertenezca a la OTAN, para colocarle ese as ahí en las puertas fronterizas. Y Putin lo quiere utilizar un argumento, es para justificar que le van a agredir a Rusia. Lo que quieren es cerrarle las salidas hacia el mar Mediterráneo y que no vaya a conquistar nuevamente el Cáucaso y que no vaya a reconstruir su imperio soviético. Además, porque afecta la economía de Europa y los intereses europeos.
Y Putin naturalmente quiere lo contrario. A esta hora hay cientos, por decir una cifra, porque no tengo la cifra exacta y no quiero especular, decenas de cientos de detenidos en varias ciudades rusas en contra de la movilización parcial de Putin. Un cable de esta tarde hablaba de movilizaciones de protestas en 30 y tantas ciudades de Rusia. Hay el proyecto de ley establecido de la pena de prisión hasta 15 años por resistencia relacionada con el servicio militar en Rusia. Mi pregunta es, ¿está perdiendo fuelle la propaganda de Putin? ¿La gente está confiando menos o está creyendo menos en Putin, la gente joven sobre todo? Sí, claro, Camilo, pues el último cable que leí que me llegó al celular hace como 20 minutos del New York Times habla de una cifra específica de 1.252 detenidos. Y resulta que sí, Putin está perdiendo o se le está cerrando el fuelle, como dice usted, por una razón muy sencilla, porque es que él ha mentido a su país en cuanto al número de bajas y según los servicios de inteligencia británicos, son entre 70.000 y 80.000 entre muertos y heridos, además la cantidad de equipo que ha perdido, pero es que hay algo que no puede tapar, que es la información que envían los soldados desde el frente a las familias y los que tuvieron que huir y a los que no les aparecen los familiares, pues eso se riega como pólvora, porque han tenido que entregarles la bandera y hacer el proceso de pagarles las indemnizaciones. ¿Y cómo hace para tapar eso? Además, porque secretos, después de que lo conozca más de una persona, ya no es secreto, Camilo. Claro, siempre es así, ¿eh? Última pregunta, Villamarín. ¿Cree usted que Ucrania pueda ser el Afganistán o el Vietnam de Vladimir Putin? Pues yo creo que ya se le convirtió, Camilo, porque es que aquí lo analizábamos la otra vez. Primero, el hundimiento de ese buque grandísimo. Segundo, esa resistencia histórica de Mariupol. Eso pasará a la historia universal como un hecho grandísimo. Tercero, que no pudieron conquistar a Kiev. Cuarto, que la maniobra que iniciaron en el oriente y en el sur se les desarticuló. Quinto, que no pudo unir al Donbass con Transnistria. Y sexto, que acaba de hacerles semejante maniobra estratégica que es digna de un general Douglas MacArthur en el desembarco de Incheon en Corea, que lo sorprendió en la retaguardia. Es que esto es impresionante, Camilo, que una fuerza que tenga 200.000 hombres ubicados a lo largo de una línea de combate y le golpeen donde tienen que golpearle, le quiten el centro de apoyo logístico en el frente y en la retaguardia le destruyan sus tanques y sus posiciones. Eso es impresionante, es una maniobra magistral que muy pocas veces se ha logrado en las guerras regulares. Villamarín, permítame una pregunta, queda un minuto 30, una pregunta tenebrosa, realmente tenebrosa. Si Putin arremete con armas nucleares, ¿cree usted que la OTAN va a entrar de lleno en la guerra? Sí, Camilo, sí, porque ya el presidente Biden lo dijo. Además que, insistimos, es que el acuerdo del 15 de abril, cuando estuvo Biden allá, dice clarito, la única forma de que esta guerra se pare es que Rusia retire todas sus tropas de Ucrania y que deje el territorio como estaba antes de 2014. Y esa es una declaración en la cual están todos comprometidos, además porque la agresión no sería solamente contra Ucrania, sino que incluiría guerra cibernética y otras acciones contra Occidente y obligaría a actuar. Teniente Coronel Villamarín, como siempre un lujo tenerle en el programa y ojalá no tenga yo que repetir una pregunta como la acabo de hacer. Que no pase nada, por Dios, que estamos hasta aquí, ¿eh? Que no pase nada. Muchas gracias, buenas noches para usted. Buenas noches para usted, Camilo, y para toda su audiencia. A ustedes gracias por confiar una vez más en CNN en Español.